Hoy vamos a revisar un poco más ya en conjunto a toda la información que nos dio Jesús anteriormente sobre los equipos y cómo estos trabajan en sinergia para tener unos tipos de sistemas fotovoltaicos en función. Vamos a centrarnos, sí, en cuanto al uso también de los inversores híbridos, que nos van a ayudar mucho. Estos inversores híbridos en realidad son equipos que tienen tres etapas de funcionamiento integrados. Pueden ser unos cargadores, porque tienen ingreso de corriente alterna para poder cargar así nuestras baterías. Tienen una parte de control MPPT, lo cual nos permite conectar paneles solares y poder cargar nuestras baterías mediante energía solar. Y la tercera parte, que su mismo nombre lo dice, que son inversores. Utilizamos la fuente de energía que pueden ser paneles o baterías en energía continua y transformarlas, invertirlas a energía alterna. Hay tres tipos de sistemas que nosotros vamos a ver en Perú y también vamos a tocarlos acá, que son los sistemas on-grid, los sistemas off-grid y el sistema híbrido central que podemos ver que trabaja con o con ambas características de los primeros dos mencionados. Primero toquemos un poco sobre los sistemas on-grid. Los sistemas on-grid son en realidad sistemas con un inversor central que trabaja gestionando la generación fotovoltaica de los paneles y va inyectando toda esa generación fotovoltaica a nuestras cargas en nuestra vivienda y trabaja en conjunto, sí, con una red eléctrica existente. Este tipo de redes se recomienda instalar donde hay, o bueno, en ciudades donde hay una red eléctrica estable y con cortes eléctricos muy inusuales. Esto nos da una facilidad de poder usar estos sistemas solamente con paneles y no con el uso de baterías, que quizás ahí es un poco mayor el costo de inversión. Ahora, en Perú hay una ley que sí promueve el uso de ese tipo de sistemas, que nos promueve o nos indica que sí podemos utilizarlos, podemos instalarlos, usarlos de manera doméstica, de manera industrial, pero se espera que pueda ser regulada, porque la promoción es muy distinta a la regulación. La regulación nos va a ayudar a poder tener límites de potencia, a poder tener la compensación de excedentes y poder tener los costos de redes, o sea, poder nosotros vender energía a la red comercial cuando nosotros le inyectemos. Esto normalmente, como dato adicional, hay dos maneras de poder vender energía, que es el net metering y el net billing. El net metering viene a ser un costo de kilowatt por kilowatt. Nosotros producimos tanto y disminuimos lo mismo en nuestra facturación mensual. Pero el net billing, que ahorita mismo se aplica en Chile, en Argentina y Brasil también está próximo a migrar, es poder compensar con nuestros excedentes a un costo menor quizás, pero a nuestro recibo de luz. De todas maneras, es algo que en Perú necesitamos implementar para que nuestras innovaciones energéticas vayan a la par con nuestros hermanos en Sudamérica. Continuamos con los sistemas off-grid. Los sistemas off-grid en realidad es el uso de los componentes básicos que nos mencionó Jesús, que son los paneles. En este caso mayormente ya se utilizan paneles monocristalinos y en la característica bifacial. Baterías pueden ser de gel, pueden ser de litio y un inversor central, que en este caso, como les mencioné inicialmente, son inversores híbridos, para poder gestionar el sistema como algo aislado. Trabaja sin necesidad de una red eléctrica externa, es autónomo, es autosuficiente para bien puede ser viviendas, bien puede ser comercios o mantener una pequeña planta industrial o mediana o a gran escala. No hay ningún problema. Y les lanzo un dato también, un dato importante. Por ejemplo, en Perú ya el 10% de de la población rural usa sistemas off-grid, según el No, MINEM en el 2024. una vez, pues claro. Lo hay que hacer para acá, pues. Ah, ok. Sale aquí para el grifo. Voy a estar cerrado. Frente. Para este Ah, lado, pues. Ya. un momento, por favor. Ok, se lo recuerdo a los participantes, por favor, mantener el micrófono apagado para poder continuar de manera didáctica con esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, en Perú, actualmente el 10% de la población rural está utilizando sistemas off-grid, que en realidad es lo que nosotros vemos y los que en realidad comparten codo a codo, tanto distribuidores, instaladores, es la realidad del Perú.
La mayor parte de nuestros clientes, la mayor parte de los que están beneficiados con este tipo de sistemas son porque tienen quizás difícil acceso a o no tienen viviendas en una ciudad o tienen la red eléctrica muy cercana, pero los costos son muy elevados para poder llevarla a sus casas. Esto nos hace que también los sistemas off-grid sean muy usados aquí en Perú, tanto en la selva como en la zona céntrica de la sierra de nuestro Perú y zonas costeras de difícil acceso para las redes eléctricas de algunos condominios quizás. Y seguimos con el tercer tipo de sistema, los sistemas híbridos. Estos sistemas híbridos componen en realidad, como bien lo dice su nombre, híbridos, tiene un poco el sistema aislado y también un poco, y lo mejor de los sistemas on-grid. Prácticamente funciona como un sistema aislado, pero tiene la opción de poder también inyectar discúlpeme, poder inyectar energía a una red existente que podamos tener disponible. Ahí ya nosotros vamos dependiendo de la necesidad del cliente. Por ejemplo, poder jugar con las prioridades. Normalmente la prioridad en este tipo de sistemas hacia nuestras cargas es poder utilizar en primera instancia la energía fotovoltaica disponible, luego utilizar el almacenamiento que viene a ser la batería y por último, en caso fuese necesario, si no tenemos ninguna de las dos primeras, ni energía fotovoltaica ni energía almacenada en las baterías, poder tener el respaldo en una energía externa que es la red eléctrica o puede ser también un generador. Esto nos hace integrar prácticamente lo mejor de ambos sistemas inicialmente comentados en uno solo. Y es lo que busca también estos sistemas híbridos con los inversores híbridos, que tú puedas inicialmente tener un sistema aislado, pero tú puedas más adelante crecer y tener el acceso a este tipo de sistemas híbridos mucho más completos. No ponerte barreras, sino tienes una etapa inicial en la cual comenzar y poder seguir creciendo, que es lo que se espera con este tipo de inversores. Ahora vamos a dar puntos claves en cuanto a la instalación y el mantenimiento. Estas dos palabras en realidad, o los puntos claves en estas dos palabras en cuanto a la instalación y mantenimiento, vienen a ser esenciales. Una correcta instalación va a hacer que el mantenimiento sea mucho más fácil. Van a ver que sí. Espero que puedan tomar nota con algunos consejos que nosotros le vamos a dar en nuestra experiencia, puedan tomarlo, quizás cotejarlo y al final también poder responder algunas preguntas o dudas que quizás quedaron en el aire. En cuanto a la instalación, tenemos tres puntos importantísimos en realidad. Es el tema de la ubicación de los paneles. Tiene que estar los paneles instalados en un área libre de sombras, libre de cualquier sombra que pueda caer sobre la superficie de estos y poder darles una correcta inclinación. Muchos se preguntan por qué la inclinación es muy importante porque debido a las simulaciones que nosotros hacemos y a los estudios que también nosotros hacemos con programas adicionales para poder ver la eficiencia de tu sistema, el desempeño que pueda tener este, la inclinación aquí en Lima varía de entre 10 grados hasta unos 20 grados, dependiendo de la época. Esto nos va a ayudar a maximizar la recolección solar que podamos tener en nuestros paneles y también el uso de estructuras y materiales que puedan disipar correctamente el calor, como lo es siempre el aluminio. El aluminio con el cual se fabrican las estructuras para poder realizar este tipo de instalaciones es un material muy importante y adecuado para la disipación de calor que puede haber. Segundo, el tipo de cables y también el tipo de tuberías que se deben usar. En cuanto a los cables, siempre existen tipos de cables, tanto libres de halógeno o en los modelos para solar, los N2XOH, que son muy resistentes a altas temperaturas y pueden estar instalados al descubierto. Pero también se recomienda darles una segunda protección, que viene a ser la tubería. La tubería nos ayuda en muchas cosas, como poder darle la protección contra los rayos UV, poder protegerlos de cualquier daño mecánico que pueda haber y también en el tema de disipación de calor. Y por último, también, como podemos ver en cualquier industria y cualquier vivienda, los roedores, que a veces son un problema en cualquier casa, en cualquier parte del mundo. Tercero, y también muy importante, es la ubicación del inversor y las baterías. Se recomienda poder acondicionar siempre un lugar seguro, libre de polvo y libre de humedad, para colocar estos equipos electrónicos, porque tanto el inversor como la batería tienen componentes electrónicos internos que pueden verse dañados si es que están expuestos como cualquier otro a humedad, a polvo y a corrosión.
evitar esto de ahí es muy importante para alargar el tiempo de vida útil de nuestros equipos y extender la misma garantía de estos. En cuanto a la instalación, les voy a dar un tip, o bueno, el tip de la conexión y desconexión que tenemos que hacer. La conexión, por ejemplo, a ver, me da un momento, quiero aquí, listo. En cuanto a la conexión, primeramente vamos a ver que el inversor, que es el equipo central de potencia, se debe conectar con la batería. Podemos así cerciorarnos del buen funcionamiento tanto del equipo de potencia, que es nuestro inversor híbrido, con nuestra batería, que es el almacenamiento. Puede ser en este caso una batería de litio, puede ser unas baterías de gel, dependiendo del proyecto en el que te encuentres. Como segundo paso, debemos conectar los paneles hacia la parte del controlador interno que tiene este inversor híbrido. Como bien lo mencionamos, estamos todo haciendo en base a un inversor híbrido. Ahora, tercer punto o tercer paso para hacer una buena conexión es sacar unos cables y conectarlos hacia el ingreso de energía alterna en el inversor híbrido desde la red hacia el inversor híbrido. Con esto ya tenemos casi listo nuestro equipo para poder funcionar, para poder colocarlo en operación. Y por último, sacamos la salida de energía alterna hacia nuestras cargas, hacia nuestro tablero general, hacia nuestro tablero de distribución. Estos son los pasos correctos para poder hacer una buena conexión de los equipos en nuestro sistema fotovoltaico. Puede ser híbrido en este caso, como lo vemos. Y ahora, para hacer una desconexión, o sea, yo quiero limpiar, quiero hacer un pequeño mantenimiento, seguimos los mismos pasos, pero a la inversa. Primero desconectamos la alimentación hacia el tablero general, desconectamos la alimentación que pueda tener el inversor de alguna fuente externa, puede ser un generador eléctrico, puede ser una red eléctrica comercial. Penúltimo paso de desconexión, como aquí lo ven, desconectamos los paneles del controlador interno que tiene el inversor y ya finalizamos con la desconexión del mismo inversor con la batería. ¿Esto para qué? Para dejar sin carga y sin energías residuales en el propio sistema. Como bueno, se entiende que todo está aterrado, las cargas residuales no se van a quedar aquí en el sistema. Simplemente con el uso de llaves correctas vamos a poder hacer la desconexión o conexión de manera segura y apropiada. Espero que me hayan podido seguir con este punto que es en realidad muy importante y quizás lo vamos a volver a ver en unos momentos. En cuanto al mantenimiento, como les mencioné anteriormente, toda instalación de manera segura, de manera adecuada, de manera correcta, nos va a ayudar a hacer que el mantenimiento predictivo sea mucho más sencillo, porque siempre vamos a encontrar quizás pequeños inconvenientes o pequeñas características quizás que debemos ahí corregir en nuestro sistema como ajustar, poder hacer una limpieza en el tablero de distribución, etcétera. Ahora, siempre se recomienda hacer un mantenimiento predictivo, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser con un especialista, pero alguien abocado al tema eléctrico. ¿Esto para qué? Para que puedas evitar quizás puntos calientes, puedas evitar cables flojos, puedas evitar que las llaves estén operando incorrectamente, etcétera, lo puedas detectar a tiempo. Por eso es que se le llama predictivo. Es prevenir el error, prevenir la desgracia. Ahora, para que se pueda hacer también un mantenimiento predictivo, nosotros tenemos que indicarles también antes de el uso de llaves adecuadas. Por ejemplo, en cada etapa de estas instalaciones, por ejemplo, en cuanto a la de paneles, aquí, por ejemplo, a ver. En esta parte de aquí debemos poner llaves, aquí también, aquí igual y aquí igual. ¿Para qué? ¿Esto es para qué? Para poder hacer una desconexión mucho Hola, más rápida y mucho más segura. Al momento en que nosotros podamos hacer las desconexiones mediante breakers, nosotros vamos a poder hacer una inspección mucho más rápida en nuestro sistema. No vamos a tener que aperturar el inversor, no vamos a poder hacer movimientos un poco peligrosos con la energía hola, soy disponible el hijo de... o que pueda estar conectada a nuestro sistema. Por eso mismo, en el mantenimiento predictivo se recomienda poder nosotros probar el funcionamiento o el correcto funcionamiento de las llaves, tanto en continua, tanto en alterna, revisar, como bien lo menciona, los contactos, si están o no carbonizados, porque hay casos en verdad en que la corriente excedió a la llave termomagnética y la llave termomagnética simplemente está funcionando como un puente.
ya no funciona como llave ni como protección, sino como una pequeña bornera. Y también en la parte de los fusibles, que son muy importantes y nos ayudan a salvaguardar nuestros sistemas. Poder medir la continuidad correcta de los fusibles para ver si se han quemado o no, si han agotado o no la vida por la cual dan ellos y proteger nuestros sistemas. También verificar los amperajes, tomar una lectura de voltajes, poder compararlos y cotejarlos antes y después de el mantenimiento que podamos hacer. Hola. Recomendaciones. Vamos a dar unas 6 recomendaciones importantes que debemos tener siempre posteriormente a la instalación que podamos hacer. Siempre primero es mantener los paneles limpios. En nuestras casas, en nuestras viviendas, donde tengamos o a donde vayamos a instalar y hay paneles existentes, siempre la recomendación mantener los paneles limpios o hacer una limpieza correcta de estos. Se recomienda siempre al momento de limpiar los paneles utilizar trapos secos y en caso se utilicen trapos húmedos o quieras utilizar algún líquido, solamente sea agua. ¿Esto por qué? Porque no tiene ninguna afección o no afecta de manera, digamos, física o química a los componentes que puedan tener los paneles sobre su superficie. Así no vas a desgastarlos, no vas a degradarlos rápidamente ni nada por el estilo. Y siempre, siempre se les recomienda hacer, si la limpieza va a ser con agua, hacerlo a tempranas horas o a finales del día. ¿Por qué? Porque los paneles van a tener una temperatura entre los 20 y 25 grados Celsius, que es una temperatura estándar en la cual podemos colocar o echar agua, como se dice, sobre la superficie de estos. Pero si nosotros lo hacemos a mediodía, vamos a producir lo que llamamos shocks térmicos. Los shocks térmicos es prácticamente un cambio brusco en la temperatura, por ejemplo, el panel que pueda estar entre los 48 y 50 grados Celsius y echarle o colocarse sobre su superficie agua a los 20, 22 grados. Eso produce roturas internas de las celdas. No es visible o no es perceptible al ojo humano, pero sí con una cámara infrarroja, una cámara térmica, vamos a poder ver que nuestro panel ha perdido eficiencia, hemos podido averiarlo solamente por hacer una limpieza apresurada y en el momento inadecuado. Segundo, hay que hacer una revisión de la instalación regularmente. ¿Esto para qué? Quizás con la limpieza que nosotros hagamos en el lugar donde hemos instalado los paneles, ver si hay un cable flojo, observar si hay alguna característica anómala en nuestro sistema, en olores, en coloración, en quizás algo flojo que pueda haber en nuestras llaves térmicas, en nuestras llaves en continuo, en alterna. Cualquier inspección visual que podamos tener o cualquier tipo de característica que podamos ver en nuestro sistema es muy importante para así poder despejar todo este tipo de errores y poder atacar o quizás ayudarnos de un especialista para poder ver cómo podemos corregirlo. En el tercer y cuarto punto es muy importante proteger y cuidar tanto las baterías como el inversor. Siempre se habla de poder colocar gabinetes, de poder colocarlos en cuartos muy cerrados, muy, digamos, aislados, pero también no se habla mucho de la ventilación, como les mencionaba puntos anteriores, que tenemos que hacerle. Por ejemplo, en cuanto a los inversores y a las baterías, ambos tienen que tener una disipación correcta de calor y por eso mismo puede ser una ventilación forzada o una ventilación natural en la cual deben tener en el cuarto donde se ha instalado. ¿Esto para qué? Para cuidar la calidad de nuestros productos, tanto en la batería de litio que con su operación aumenta la temperatura, igual que con el inversor. Esta disipación de calor va a ser muy importante para que no se degraden los equipos. Ya sean inversores o cualquier tipo de equipo electrónico, siempre necesitan una ventilación correcta. Quinto, el monitoreo. El monitoreo se puede dar de dos formas. Una puede ser visual, porque todos los equipos, en este caso los inversores híbridos, los equipos de potencia y control, tienen una pantalla LCD en la cual nosotros podemos navegar de manera adecuada y poder ver los datos in situ o en tiempo real que tenemos sin necesidad quizás de subir al último piso donde tenemos los paneles, sin necesidad de agarrar un multímetro para poder medir lo que tenemos en la batería o en el ingreso de energía alterna. Simplemente nosotros nos desplazamos, disculpen, en el menú que tenemos en el inversor y podemos revisar esos datos de potencia generada, voltajes, corrientes en la batería, por ejemplo, si tiene el BMS, poder ver el porcentaje de carga que tiene, con cuánta corriente estamos suministrando o cuánta corriente estamos extrayendo, en qué porcentaje de potencia estamos utilizando el inversor, etcétera.
Y la segunda opción es mucho más práctica, pero quizás con un poco más de tecnología, es poder monitorearlo remotamente. Nosotros, por ejemplo, en Felicity tenemos una plataforma. Nosotros nos apoyamos mucho del F Solar para poder hacer el seguimiento correcto a nuestros clientes. Una vez ya instalados los sistemas, si cabe la posibilidad de que tengan el módulo o el mismo equipo ya tenga el módulo integrado, se recomienda poder anclarlo a una red Wi-Fi para nosotros poder verlo en tiempo real en nuestro monitor, en nuestra laptop, en nuestro celular, cómo va funcionando tu sistema. Es muy práctico, es muy sencillo y nos ayuda a hacer configuraciones remotas también para poder ver quizás el buen desempeño o en caso hayas tenido algún tipo de alerta, de error, poder revisar el historial, poder recomendarte, oye, ¿sabes qué? Has puesto tu inversor en tal horario o tal día en una sobre potencia o has conectado potencias que exceden la de tu inversor y tenemos que ver qué está pasando o cómo podemos mejorar esto y darle las recomendaciones del caso. Y por último, y quizás muy importante, es confiar en los especialistas o buscar ayuda en ellos, porque quizás hay muchas personas que sí, son autodidactas, son muy proactivas, pero al momento de trabajar con este tipo de energías, siempre se sugiere tener un cuidado especial. ¿Para qué? Para que no puedan tener ningún tipo de perjuicios, tanto físicos, daños, etcétera, y que de la mano con los especialistas puedas reducir este tipo de riesgos. Por ejemplo, nosotros damos una ayuda remota, en Astro Solar Perú damos la ayuda remota de poder darles la guía de conexionado, de poder indicarles cómo es que se debe instalar, seguirlos en el paso a paso de todo lo que les venía diciendo, de cómo es la conexión entre batería e inversor, paneles inversor y demás equipos, para que tengan el correcto cuidado. Y también, en todo caso, ser un poco más eh, prevenidos quizás y buscar ayuda de un especialista que les pueda indicar o hacer el tipo de trabajo. Siempre de la mano de un especialista todo va a salir correctamente, todo va a salir de manera garantizada, vas a cuidar tus equipos y vas a extender siempre la vida útil de ellos. En los casos de éxito que vengo a presentarles, son dos netamente, son casos de éxito que uno es domiciliario y el otro es un poco ya a mediana escala, es un Airbnb. En el primero, por ejemplo, vemos un sistema de 8 kilowatts de potencia, en el cual se instaló una batería de 350 ampere-hora con una cantidad de hasta 8 paneles de 610 watts. Este sistema viene funcionando para una piscina que tiene una bomba de recirculación, una cascada, tiene jacuzzi y demás equipamiento electrónico como microondas, refrigerador, congelador, cocina de inducción, etc. Todo esto nos apoya y nos ayuda a hacer que el sistema sea autónomo y como pueden ver a la mano derecha, tiene un tablero eléctrico, el cual él o esta casa tiene una cometida eléctrica, una red eléctrica existente, ya una red eléctrica previa existente. Solo que esta red eléctrica era muy inestable, era muy fluctuante, cosa que hacía que se malograban sus equipos electrónicos, como refrigeradores, televisores, routers, etcétera. Se han malogrado. Y debido a eso ha optado por un sistema híbrido, el cual le da autonomía en cuanto a poder energizar toda su vivienda con paneles solares, con baterías de litio, poder tener el respaldo de una energía continua y estable del inversor híbrido. Y la red solamente entraría en casos de emergencia o en casos de respaldo. Y por otro lado, en Cineguía tenemos un Airbnb que es completamente autónomo. Este o esta casa no tiene acceso a una red eléctrica como la primera. En esta casa podemos ver prácticamente un sistema aislado que funciona simplemente con energía solar y tiene las mismas condiciones que la primera, solamente que esta ya es para un tipo de negocio de alquiler de viviendas y ustedes conocen un poco más del Airbnb seguramente. En ambos hemos seguido las consideraciones de poder colocar módulos de monitoreo y en ambos también se utilizan inversores híbridos, los cuales podemos acceder a ellos remotamente y siempre estamos viendo la buena salud de este tipo de sistemas. Podemos ver cómo es que están desempeñándose los paneles ya instalados, el buen estado de las baterías de litio y cómo es que va utilizándose este tipo de sistemas en sus viviendas, en sus negocios. Y eso de la mano con nosotros es muy importante para poder ver cualquier fallo o error o recomendación que le podamos dar.
Muchas gracias por, en realidad, en esta parte darme su atención. Nosotros somos Astro Solar Perú. Cualquier duda o consulta, igual siempre vamos a estar atendiéndola, ya sea por este webinar, de manera interna, al WhatsApp. Ustedes nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Astro Solar Perú y en nuestra página web para consultar los equipos y servicios que nosotros tenemos y siempre estamos a disposición suya para poder apoyarlos, porque eso es lo que buscamos nosotros. Una difusión también como nos la da o nos da la pantalla también Felicity, agradecemos mucho de darles esa información adecuada para que ustedes hagan una compra correcta, una compra guiada. Es una inversión que nosotros queremos que ustedes lo hagan de manera adecuada y guiada por especialistas. Muchas gracias y continuamos con el webinar con las preguntas y el Google Forms. Aldair, mi colega aquí en Felicity, nuestro partner, les va a dar las indicaciones de lo que es la evaluación que va a haber y las indicaciones o premios que va a haber Vale, previamente a resolverlo. Gracias. vale, Brija, muchas gracias. En ese momento pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta por parte del asistente Pierre, que su pregunta Ujú. es, cuando una bomba se enciende, su pico de arranque, corriente inicial en un sistema solar, ¿es consumido, la energía, es consumido por las baterías o por el inversor? Eso lo pregunto porque en un proyecto con dos bombas, una para una cisterna y otra para una piscina, tuve problemas de descarga. Se añadieron más paneles, pero aún así las baterías seguían descargándose. Me gustaría saber el Ah, porqué de este caso, ¿no? ok, mira, yo te comento un poco, le íbamos a responder de manera escrita, pero sí, es bueno también que pueda explayarme un poco. El inrush que puede tener las bombas en cuanto a la demanda energética que le puede exigir al inversor, en este caso, siempre debe ser compensado o debe instalarse, por ejemplo, arrancadores suaves. Si en caso no los tengas, debes escoger correctamente el inversor. Ahora, si normalmente lo levantan o como dicen, hace el funcionamiento de estas bombas, vamos a ver de qué capacidad sea la batería de litio. Porque tú sabes, o en conocimiento lo pongo, que una batería de litio se le puede descargar la potencia máxima de hasta la mitad de su capacidad. Por ejemplo, si tuviésemos una batería de litio de 10 kilowatts, la potencia máxima, que claro que no es recomendado hacerlo siempre, la potencia máxima que le puedes conectar son 5 kilowatts de potencia. Y sí, estas bombas sobreexigen al inversor y extraen energía directamente de las baterías, más no de los paneles, porque verás que las baterías son la fuente estable de este sistema, la fuente que le va a dar la energía necesaria para arrancar este tipo de equipos más no los paneles. Los paneles son un complemento que sí pueden cubrir cargas mínimas, sí, no hay ningún problema, pero este tipo de cargas de inducción sí las necesitas cubrir o sí se van a cubrir con la energía almacenada en las baterías. Por eso te recomiendo, si es que estás utilizando baterías de gel, veo que pudiste haber acortado el tiempo de vida útil y migres al tema de baterías de litio y escojas la adecuada en cuanto a potencia o capacidad. Muchas gracias, Brihams. Ahora tenemos otra pregunta por parte de Roger de Sonco. ¿Cuál es? Desea saber la relación de costo en comparación a una batería de gel o de litio. Ok, la relación y beneficio más o menos estamos hablando de entre un 30% adicional, pero vamos a ver la relación también, por ejemplo, en el tiempo de vida útil. Ahí ya prácticamente te ves muy orientado quizás a aumentar un poco más la inversión de este tipo de equipos, pero poder tener el beneficio de una larga vida útil en tus equipos en almacenamiento, en este caso las baterías de litio. Es una opción muy pensada, muy bien guiada, por eso es que las baterías de litio ahora tienen una alta demanda. Sale mucho más a cuenta comprar una batería de litio de una capacidad de 5 kilowatts en el voltaje que sea, que juntar las baterías de gel necesarias para poder llegar a esa misma capacidad útil. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte del asistente Jesús Mendoza que desea saber sobre el caso de una red trifásica, 223 hilos. ¿Cómo se conecta con un inversor trifásico de Felicity, De trifásico de 10 380. kilowatts? Ya, si tú quieres conectar una red eléctrica, así como lo mencionó Jesús, necesitamos usar netamente transformadores o en todo caso te podemos ofrecer un inversor del modelo también que sea trifásico 220, que sí, sí se está produciendo, sí se está poniendo a prueba para futuras, digamos, futuros proyectos aquí en Perú.
Como bien saben, anteriormente trabajábamos con trifásico 220 porque teníamos la red eléctrica dada por Estados Unidos, pero luego ya la normalizamos a 380, pero sí cuesta migrar de trifásico 220 a trifásico 380, que es lo estándar o lo estandarizado con inversores, pero sí se está trabajando. Y si se quiere conectar, claro, lo vas a hacer mediante transformadores. Correcto, esperemos que la respuesta haya sido necesaria ante su consulta. Ahora tenemos otra consulta por parte del asistente Juan Jonifer, que desea saber cómo puede afectar la capacidad de la batería si uso varios paneles. Da un ejemplo práctico de dos paneles de 585 watts y una batería de litio de 100 amperios a 12 voltios. O a la inversa, un panel de 855 watts y dos baterías de litio de 100 amperios a 12 voltios. Claro, ya, entiendo tu consulta. Mira, lo que tienes que analizar ahí es, como lo mencionó también Jesús en el conocimiento previo, es las horas pico solares. Tenemos que entender que la capacidad del panel va a tener una multiplicidad diaria según las horas pico solares del lugar. Por ejemplo, poniéndolo así, si tengo 500 watt pico en paneles, y yo sé que voy a producir 3 horas solares pico, voy a tener 1500 watt hora de producción en un día. Eso debe ser similar a la batería que yo voy a escoger. Por ende, si yo estoy escogiendo una batería de 1.28 con dos paneles, de hecho que claro, o quizás por razonamiento, vamos a poder llenar esa batería todos los días por buena producción solar, así sea de 2 o así sea de 3 si hacemos los cálculos. Pero si hacemos a la inversa, o sea, nuestro recolector, nuestro panel solar, es solamente una unidad y en su contraparte tenemos dos bancos, o sea, el doble de bancos, vamos a tardar muchos días en poder llenar esa batería sin considerar el tema de que estamos aplicándole también descargas diarias. Por eso es que siempre debemos optar una relación directamente proporcional. Si tenemos más baterías o aumentamos más nuestro banco en energía, debemos producir también la misma o equipararla con la producción solar o la producción de energía diaria que nos dan los paneles solares. Por eso es directamente proporcional. A más paneles, más baterías y a la inversa también. Si tienes más baterías, de hecho que necesitas más paneles. Perfecto, muchas gracias, Brihams. También comentarles de que pueden levantar la mano para poder autorizarle la opción pues, que puedan abrir el micrófono, ¿no? Mientras tanto, tenemos otra consulta, otra pregunta por parte de Jordan Condori Laurente, que está interesado sobre el mantenimiento predictivo y prescriptivo. ¿Cuáles serían las variables que se usan para ese tipo de mantenimientos? En cuanto al mantenimiento predictivo, sí es una variable de inspección muchas veces porque no hay mucho que hacer. El correctivo es mucho más grave después de que ya ocurrió la desgracia prácticamente de que algo ya falló y hay que refaccionarlo, cambiarlo o reemplazarlo. Y en el prescriptivo es un poco más formal, pero va muchos pasos más atrás. Esas formalidades normalmente las vemos en instalaciones de carácter minero, por ejemplo, donde se hacen mucho más papeleos. Perfecto, Brihams. Esperemos que la respuesta haya sido Sí. satisfactoria para el asistente. Tenemos otra consulta por parte de Walter, que desea saber sobre la marca Felicity, ¿no? Desea saber sobre un sistema off-grid, si acepta hasta el 90% de descarga. Y después de esta descarga, recién puede entrar la convencional. Desearía saber un poco más sobre ello. A ver, me dice, en esta marca un sistema on-grid acepta el 90% de descarga y después de esta descarga recién puede entrar la convencional. Sí, o sea, el propio inversor híbrido tiene flancos o se le puede llamar topes. Por ejemplo, podemos configurar el sistema si es que llega a cierto voltaje o a cierto porcentaje de descarga. Por ejemplo, pongámoslo así, mi batería de litio se descargó al 90%. Yo ya no quiero que tome de mi batería de litio porque la puedo poner en riesgo de quedarme sin energía y para levantar o reanimar esa batería va a ser un poco difícil. Entonces, configuro el sistema a que pueda tener un blanco o un flanco de alerta de que si pasa al 90 o al 91% de descarga, automáticamente haga el bypass hacia la red eléctrica hasta que yo también con la configuración pueda cargar de ese 10% que me ha quedado, quizás hasta un 20%. Llego al 20% seguro que yo he configurado en mi inversor y automáticamente de la red eléctrica paso otra vez a mi sistema de batería y paneles.
para que pueda seguir usando la batería nuevamente. Si es que se descarga hasta el 10, hace ese juego. Baja, se cambia la red eléctrica, llega hasta el 10, luego sube hasta el 20, quizás con la energía solar si está disponible, y luego nuevamente vuelve al sistema de paneles y baterías y así sucesivamente. Perfecto, Brigans. Esperemos que la respuesta sea satisfactoria para el asistente, ¿no? Tenemos otra consulta del asistente Omar Ahmad, que desea saber sobre el factor de potencia de corrección. Su pregunta, cito, es, en cuanto a la corrección del factor de potencia de la carga instalada a la cual abastece el inversor, ¿cuánto es su valor en porcentaje de corrección para las cargas cuando se comportan como carga capacitiva o inductiva para los inversores Felicity Solar? Por lo general es el cero, el factor de potencia es el 0,9 aproximadamente. Ese es el factor de potencia que se maneja. Pero y eso ya lo ves en sistemas un poco más a detalle, en sistemas on-grid de 10, 25 kilowatts, que necesitamos hacer suprimir prácticamente picos de arranque. Pero eso es un poco ya más complejo, que sí lo podríamos tratar creo que en el tercer webinar. Sí, Ujú. correcto. Sí, Comentarles que se está haciendo webinars consecutivos para que puedan tener progresivos. sobre todo el conocimiento solar, ¿no? Ahora tenemos otra consulta por parte de José Aguero, que básicamente sea una recomendación. Él pregunta, ¿tiene un sistema de bombeo solar de 3 HP con un controlador variador de 400 voltios y 14 paneles de 450 watts de 7 en serie? Y esto se debe porque el controlador, ¿ah? 450 en serie. Quiere saber por qué Mm, el controlador se calienta y solo bombea de 9 a 2 pm. ya, a todos aquellos que quizás tienen sistemas ya para darles un análisis un poco más personalizado. Por ejemplo, en tu caso, como quizás en el de otro que he leído por ahí, podrían enviarnos evidencia biográfica, por ejemplo, tomarnos una captura de cómo está instalado tu sistema, porque muy posiblemente si está dentro de un gabinete y no se ha respetado las distancias mínimas de separación de alguna obstrucción, como puede ser las mismas paredes del gabinete, puede parar por el sobrecalentamiento. Si es sobrecalentamiento, de hecho te lanza la alarma de que hay una sobretemperatura y el sistema por protección se puede poner en para hasta que nuevamente alcance una temperatura adecuada de operación. Puede ser ese el caso, no necesariamente sea ese, pero sí lo podemos revisar a detalle si te comunicas con nosotros. Perfecto, gracias, Brija, nuevamente. Y bueno, vamos con la última pregunta para poder pasar la siguiente parte que es el desarrollo del firms. Esta pregunta es básicamente, ¿qué solución le puede brindar por una carga de 10 kilowatts en trifásico 220 de 3 líneas con batería de litio con capacidad de almacenamiento de 12 kilowatts? Claro, actualmente tenemos, por ejemplo, el T-Rex, que viene a ser la de 10 kilowatts, y podemos conectarlo, sí, con un transformador. Y en baterías en almacenamiento tenemos a partir de 15 kilowatts, podemos ir aumentando un poco más, pero según la necesidad que tú vayas a tener, que es un poco más a detalle. No, en realidad no podemos definir el tipo de equipo y el tipo de almacenamiento, por ejemplo, in situ, ahorita mismo, sino tenemos que hacer un análisis previo para poder ir viendo por dónde va tu necesidad y claro, si es de alto voltaje, de bajo voltaje, recomendarte el adecuado. Perfecto, muchas gracias, Brigans, nuevamente. Perdón, me confundí, todavía estamos con tiempo, así que podemos seguir respondiendo, aún Ajá, podemos seguir respondiendo, ¿no? Acá hay una pregunta por parte de Lenovo. Bueno, no puso su nombre, pero Lenovo. Le gustaría saber si hay repuestos para la reparación de inversores, por ejemplo, los MOSFET. claro. Los MOSFETs, que son componentes electrónicos en la parte de potencia, sí, sí se pueden reemplazar y te recomiendo en todo caso si tienes algún equipo Felicity que haya tenido alguna afección, algún fallo quizás humano, porque siempre puede pasar conectar mal los equipos, puedas traerlo al centro de reparación y pueden ayudarte en realidad. Doy fe de que tienen una atención rápida y personalizada. Perfecto, muchas gracias. Sí, comentarle que contamos con sistema de servicio postventa para todos, ¿no? Bueno, siguiendo con la ronda de preguntas, tenemos al Lumilet, que desea saber sobre si es posible alimentar una bomba sumergible de alta potencia con paneles solares, utilizando un variador de frecuencia BDF a modo de reducir la frecuencia y se disminuyan los picos de arranque, así se pueda trabajar como un inversor que no tenga tanta capacidad de potencia y aminorar costos en inversión. ¿Eso es viable?
Sí, sí es viable dependiendo de la industria en la cual tú quieras conectar este tipo de equipos. Por ejemplo, si es una bomba sumergible que tú quieres operar, puedes usarlo primero con un sistema de variador inversor, utilizarlo durante el día y el sistema externo, por así decirlo, el sistema off-grid, en este caso imagino va a ser trifásico, alimentar a ese variador y ese variador alimentar esa bomba. O sea que sí, sí es posible armar un sistema híbrido solar para bombeo también. Correcto, muchas gracias. Esperemos que la respuesta haya sido satisfactoria, ¿no? Por parte de Jesús Mendoza tenemos una consulta. Desea saber si los inversores Off-Grid y Felicity Solar de las capacidades 3, 5 y 8 se pueden conectar a la red y si tienen la opción de habilitar o deshabilitar la inyección a la red. Claro, sí, sí puedes conectarlos a la red y necesariamente van después de la red. Por ejemplo, primero va a conectar a la red eléctrica, luego pasa todo a conectarse al inversor y el inversor ya es quien gestiona si toma como prioridad la red eléctrica externa, la energía solar o la energía que tienen almacenada las baterías. Eso lo vas a poder gestionar en el propio inversor, conectándole las prioridades, solar, batería, utilidad o a la inversa, o como tú creas conveniente. Y sí, hay algunos modelos que sí tienen los transformadores de corriente que van conectados como sistemas on-grid. Y sí puedes gestionar también en ese tipo de inversores la inyección a red. Deshabilitas la inyección a red o inyección cero. Perfecto, muchas gracias. Ahora contamos con una pregunta por parte del usuario Huawei, bueno, no se ha renombrado, pero su consulta es si los inversores híbridos pueden obviar el uso de baterías. Claro, en la serie IBEM, a partir de 30, que es de 24 voltios de 3 kilowatts, en el IBEM 3024, a partir de ellos puedes conectar inversores con solo paneles solares para que puedas aprovechar la energía durante el día y en la noche ya optas por el tema de la red eléctrica, haciendo una reducción en tu factura de luz. Perfecto, muchas gracias. Ahora contamos nuevamente con la consulta de Omar Amat. Desea saber si hay soluciones para sistemas trifásicos 440 voltios. Sin trafo. Claro, si es para 440 en delta. Discúlpame, estrella, sí, sí es posible. Es un tema de configuración interno para poder elevar el voltaje. Pero y eso ya son con los modelos T-Rex de 25 kilowatts en adelante. Es cuestión de revisar bien el tema de tu proyecto, Omar. Correcto, muchas gracias. Ahora tenemos nuevamente Omar Araujo. Perdón, sí, Omar Araujo cuenta con la misma. Creo que ese es un comentario ya Sí, que ese es un nos lanza comentario. Omar, que sí es muy importante. Por parte de Santi, tenemos otra consulta que desea saber cuánto es el costo estimado de inversión para unas cargas básicas que incluyen un toma corriente, tres luminarias, incluyendo una batería. Claro, Santi, mira, ya hablando un poco ya del tema de kits solares y costos, puedes visitar nuestra página y puedes averiguar el kit, por ejemplo, para tu caso, puede ser uno de 2 kilowatts o 2,5 kilowatts y puedes revisar ahí el tema del costo. Igual, te comunicas con nosotros y te vamos a asesorar. Perfecto, muchas gracias por la respuesta, Brijan. Por acá tenemos una nueva pregunta de que es de Giancarlos, que desea saber si los inversores fotovoltaicos originan armónicos. En ese caso, ¿qué medidas de protección se adoptaría para ello? Como siempre, en la aparición de armónicos se opta por el tema del uso de banco de condensadores, pero eso ya estamos viéndolo a escala, por ejemplo, de potencias de 100, 150 kilowatts y con subestaciones de alimentación independientes para industria. Sí se puede optar por ese tipo que es el estándar, es la protección estándar que se le hace. No es tan económica, pero sí la más funcional. Perfecto. Eh, por acá tenemos a Aaron Salcedo. Quisiera saber si los inversores híbridos son para escala utility. Claro, claro que sí, son utilizables para la escala utility para que podamos primeramente quizás optar por una potencia
de un cuarto de 250 kilowatts y quizás medio megawatt, un megawatt, porque Felicity sí tiene esa opción con sistemas BESS, que normalmente los ves con una especie de contenedores de un All-in-One. Correcto, perfecto. Muchas gracias, Brihams. Nuevamente, Oscar nos pregunta si nosotros, bueno, se vende repuestos en caso de necesitarlos, ¿no? Para el servicio postventa. Ah, disculpa, los repuestos no se pueden. Sí los puedes encontrar necesariamente no con Felicity, sino en cualquier lugar o punto de venta de equipos electrónicos. Bueno, por acá nuevamente tenemos a Omar. Está preguntando sobre la alimentación de la red trifásica. Si se puede Ajá. alimentar en un inversor Felicity Solar desde un inversor hasta la última carga sin que ocurra una distorsión armónica de voltaje considerable en la red, superior al 5%. Para esos casos, ¿se debería usar filtros sinusoidales DTP? De voltaje. Ahí sí tu pregunta tendría que analizarlo, Omar. Creo que al interno sí te podemos responder. Ajá, ah, ya, ya. Sí, te podríamos responder, pero ya en un análisis un poco más detallado. Creo que, como te mencioné, no corresponde ahí a la presentación, porque ya escala un poco más a lo especial, bueno, a ser un poco más específico en un tipo de equipos, pero sí tendríamos que consultarlo personalmente. Ahí vamos a darte la respuesta posterior a la prueba que vamos a dar, por favor, Omar. Espero tu comprensión. Sí, que deje su número ahí al interno, al chat de Behance, para que le puedan brindar más información sobre ello, ¿no? Por acá tenemos sobre... ¿dónde está? Samsung, no se puso el nombre, tiene una consulta sobre inversores y ya que ha visto inversores a la intemperie, por ejemplo, en la azotea de edificios sin sombras, ¿qué podría pasar en ese caso si el inversor tiene sombras? O no tiene sombras, Mm. perdón. Si es que no tiene sombras y es un equipo que ha tenido recomendaciones de, porque al menos los inversores que se instalan en la azotea deben tener un techo o un pasalluvia, si es que no lo tiene ni siquiera colocado, en poco tiempo va a verse afectado por corrosión debido a la humedad o debido a alguna descarga fluvial y puede malograrse, puede averiarse y dejar de funcionar de manera repentina. Vale, muchas gracias, Brijas. Esperemos que la respuesta sea satisfactoria. Eh, Como última pregunta, bueno, no hay más preguntas, así que creeremos que sería la última, ¿no? Ves por parte de Liner Loza que él desea armar un kit solar en el cual sea lo mismo o un sistema parecido a las guirnaldas solares, donde se prendan automáticamente los focos al llegar a la noche. La pregunta es si es que hay un sistema algo parecido a ello. Sí se podría armar de manera electrónica usando unos sensores fotoeléctricos para que tengas ese, digamos, ese funcionamiento, que cuando ya no se detecte la radiación solar, o sea, deje de ser día, por la noche ya pueda encenderse automáticamente sin necesidad de manipular algún breaker. Y siguiendo con el tema anterior de nuestro amigo Samsung, sí, tiene que ver mucho con las protecciones IP65 o IP66, pero no por el hecho de que sean IP65, o sea, que puedan estar expuestos, debemos disminuir las protecciones al equipo. Eso prácticamente hace susceptible a que el equipo pueda fallar en poco tiempo, no con el esperado que está determinado según fábrica. Muchas gracias, Brihans, por la respuesta que ha sido satisfactoria. Ahora tenemos un comentario sobre un usuario, Marina. Desea saber si, ahora amigos, desea saber si tiene cuatro substrings idénticos y y una entrada sombreada parcial. ¿Qué estrategia de MPPT es mejor? ¿Un solo MPPT por string o optimizadores o múltiples MPPTs? ¿Y cómo justificar los Tienes alopes cuatro adicionales? Perdón? substrings. ¿Qué estrategia de MPPT es mejor? ¿Un solo MPPT por string? A ver, si tienes cuatro substrings, imagino que, por ejemplo, tienes cuatro cadenas de paneles y los quieres conectar y uno entra en sobrado parcial. Bueno, en realidad podrías conectarlo, por ejemplo, dependiendo de la capacidad, con un inversor de 8 kilowatts que cuenta con dos ingresos
de paneles, dependiendo de qué tipo de paneles también sean, igual el que se vea afectado por sombras prácticamente se va a anular. Pero puedes mejorarlo colocando un controlador independiente para ese o para ese juego de paneles o esa cadena, cosa que no haces dependiente del mal uso o de la mala operación al resto de paneles que tengas conectados. Muchas gracias, Brian, nuevamente por la respuesta. También comentarles que el ingeniero Jesús está ayudando a la respuesta en chat. Y por último, tenemos, creo, por José nuevamente, que tiene la duda sobre si existe la posibilidad de extender la vida útil de su módulo solar limpiándolo con agua tratada. Sí, como lo menciona nuestro colega Jesús, sí es recomendable también utilizar un agua de mejor calidad, que viene a ser un agua tratada, que ya carece, como él mismo lo dice, de químicos, de materiales internos como partículas de metal, etcétera. Y sí, es mucho más recomendable, pero quizás es un poco más difícil de obtener. Pero sí, sí podrías. ¿Alguien tendrá otra consulta, otra pregunta? Y a la consulta del último usuario que indica por qué nos da más potencia a menor temperatura